Buenas, de esto hablaremos hoy aquí en Hablando de Salud con Lofan. Vamos a desarrollar el tema sobre asma bronquial. Nos acompañará nuestra licenciada Dalma Bolívar en nuestra sección Lofan en la calle. En directo con la doctora Shirley Roa, pediatra neumóloga desde la clínica Porto Azul. También nos acompaña el doctor Óscar Ahumada, veterinario de Pets VIP, quien nos hablará de las razas hipoalergénicas. Tendremos una entrevista especial con el entrenador de campeones de natación, Eduardo Movilla, para hablar sobre respiración y natación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @LofaMedicalCentry y también escribirnos a nuestro WhatsApp 300-676-4648. Hoy el tema a tratar es el asma. Para eso les voy a presentar nuestra mesa de trabajo. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Estoy contenta de estar aquí, como todos nuestros programas en Lofa TV, sobre todo que es un tema muy común, es un tema que va a traer muchas preguntas en nuestros televidentes y esperamos cumplir con todas sus expectativas. Nos acompaña también en la mesa de trabajo el doctor Rafael López. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, un saludo a todos los pacientes que están en sala de espera, a todos los televidentes y a todas las personas a las cuales educamos, enseñamos y les generamos interrogantes. Estamos aquí, como dijo la doctora, para aclarar todo lo relacionado con asma bronquial. Y con nosotros una vez más la enfermera de cabecera, Kencherly Baoque. Kencherly, bienvenida. Buenas, gracias, acompañándonos nuevamente en Hablando de Salud con Lofan. Bueno, este tema del asma es un tema bastante importante, doctores. ¿Qué podemos decir de este tema? Bueno, mira que es importante y vamos a empezar a hablar de la parte antigua para que veamos que no es algo nuevo esto que se está presentando. Ya estamos considerando el asma como una epidemia porque se han aumentado mucho los casos. La humanidad se ha visto afectada por estas epidemias durante el tiempo. En la edad antigua, estamos hablando que en Europa, un ejemplo muy claro fue la viruela, donde por cada 10 personas moría una. Y esto diezmaba mucho la población. Esto fue presentándose igual como la peste negra, también el cólera, muchas patologías que se fueron presentando así en el transcurso del tiempo, y un flagelo que se presentó y que todavía sigue en estos casos, como es el SIDA, que también se aumentaron casos, se presentaron casos. Actualmente estamos muy preocupados por la situación con respecto al asma, porque durante los últimos 30 años se ha ido aumentando mucho los casos y se espera que afectará de cada 5 personas se verá afectada una. Entonces es una situación preocupante si no hacemos algo desde ahora, si no tomamos conciencia de que esto se nos está presentando con alta frecuencia. Sí, doctora, me llama mucho la atención la estadística que usted propone y a su vez pues es una enfermedad muy viejita. Lo que pasa es que últimamente vamos hacia arriba con los casos. Pero ¿conocen ustedes, no gente actual con asma, conocen nombres de personas que hayan tenido asma en la historia, por ejemplo, en la mesa de trabajo? No, famosos celebridades, no. Ninguna. ¿La enfermera? No. Tampoco. Fíjense, 2 presidentes de Estados Unidos, Roosevelt y John F. Kennedy, asmáticos y presidentes de Estados Unidos. A veces me pregunto, ¿qué tal que no hubieran sido asmáticos? Beethoven. Vivaldi, Che Guevara, Miguel Indurain. ¿Saben quién es Miguel Indurain? 5 veces campeón del Tour de Francia. Colombiana, Claudia Bahamón, presentadora de televisión y es asmática. Entonces es como un ejemplo grande de que el asma no es una enfermedad que nos limita, sino que es una enfermedad que hay que aprender a manejar y a controlar. Sí, es importante que veamos que no solamente de pronto es de la población común, sino que se puede presentar en cualquier tipo de estrato, se puede presentar en cualquier persona, independientemente
que haga la persona. Puede ser un deportista, puede ser un cantante, una presentadora, puede ser presidente, como dice usted, se presenta en cualquier persona y en cualquier momento, que vamos a ir evaluando todo eso en el transcurso del programa. Bueno, tenemos a nuestra licenciada Dalma Bolívar con nuestra sección del LOFAN en la calle, y vamos a ver qué nos trae de nuevo Dalma en esta oportunidad. La respiración. Estuvimos preguntándole a algunos de ustedes qué piensan acerca de cuánto crees tú que puede aguantar una persona sin respirar. Esto nos dijeron. No te rías. ¿Y que cuánto tiempo duraría sin respirar? Si no respira, se muere. 5 segundos. ¿Y que cuánto tiempo duraría sin respirar? Unas pocas veces, pero no cuando uno está jugando ahí que ya sin aire un ratico. 30 segundos. No te rías. Como 3 minutos, creo yo. Creo que 2 minutos. La última vez creo que hice 2 minutos. ¿Y que cuánto tiempo duraría sin respirar? ¿Y cuánto tiempo ha durado? 15. También, cuando me da gripa duró un poquito más. Pero hasta un momento en que pueda. Si no, tengo que respirar normalmente. Pero como media hora. Como 20 minutos. 20 segundos más bien. Me quedo quieta. Caleto ahí. Me quedo quieta. di la verdad, que es la verdad. Por ahí como 30 segundos. La suspensión transitoria de la respiración es denominada apnea. Pero cuidado, esto no puede ser nunca sinónimo de paro respiratorio, ya que este se define como la detención repentina de la respiración y del latido cardíaco. Frente a esto, la Real Academia Española nos dice que la apnea es la falta o suspensión de la respiración. Existe una práctica deportiva denominada apnea, la cual consiste en la capacidad que tiene el hombre de resistir la respiración o aguantar la respiración a pulmón libre a profundidades muy bajas en el agua. También existe una práctica deportiva denominada apnea, la cual consiste en la capacidad de estar bajo el agua a pulmón libre. La colombiana Sofía Gómez Uribe, en el campeonato que se realizó durante el 2018 en Turquía, alcanzó un nuevo récord en apnea. Logró una profundidad de 86 metros en un tiempo récord de 2 minutos y 57 segundos. Recuerda, esta práctica, si no estás preparado, no la debes realizar ni en juego. Muchas gracias y espero podamos vernos en una próxima oportunidad. Excelente la intervención de Dalma. ¿Cómo aprende uno de la gente cuando la gente hace una intervención? ¿Cómo aprendemos de la población? Y muy chévere esos conceptos sobre apnea, sobre nuestra campeona y sobre todos esos temas que pudo desarrollar en estos minutos. Sí, muy chévere todo lo que aprendemos en esta sección, porque nos va a traer cosas nuevas siempre para los programas de LOFAN TV. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de la anatomía de las vías respiratorias, doctor, para que de pronto todos tengamos claro del tema de asma, qué compromete y qué órganos van a verse comprometidos aquí. Los pulmones están situados en la caja torácica, es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Dónde están los pulmones? Están en el tórax. Ambos están, son 2, en número de 2, y están protegidos por las costillas. Entonces van a estar protegidos por las costillas y separados por lo que llamamos mediastino. El mediastino es una zona donde pasa el esófago, pasa la tráquea y vamos a tener parte del corazón. Un datico curioso, doctor, y es que el pulmón derecho es un poco más grande que el pulmón izquierdo. De pronto no sabe usted por qué. No. ¿Por qué creería que el pulmón derecho es un poquito más grande que el izquierdo? Porque, a ver, espera. No. Bueno, mira que un dato curioso que nadie tendría en cuenta, Sí. porque del lado izquierdo tenemos el corazón, Oh. entonces él ocupa espacio y eso hace que el pulmón derecho
ocupe, tenga más a nivel de espacio, se desarrolle un poquito más, y el pulmón izquierdo, como está el corazón, pues tiene un espacio un poco más restringido y por eso es un poco más pequeño. Ellos están cubiertos por una membrana que se llama pleura. Y esa es una membrana que los va a proteger y, digamos, lo vamos a tener en cuenta en el resto del programa. La superficie de los pulmones en los recién nacidos es de color rosado. Y a medida que vamos creciendo, se va a ir poniendo de color grisáceo. A diferencia de los fumadores, se convierte en color negro. De pronto muchos los han visto en programas, en propagandas, en todo, cómo se daña un pulmón por el consumo de un cigarrillo. Entonces, miren que un pulmón, hasta cuando está el bebé en el embarazo, es rojito. Cuando nace rosado, se convierte en gris y tiende a ser un gris oscuro a medida que llegamos a la edad adulta. El pulmón derecho pesa aproximadamente 600 gramos y el izquierdo aproximadamente 500 gramos. Estas cifras cambian por el sexo, o sea que en las mujeres tiende a ser un poco más pequeña porque el tamaño de la caja torácica de la mujer es un poquito más pequeño. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos y el izquierdo en 2. Entonces, de pronto para que tengamos en cuenta lo que hay dentro de la caja torácica y que no lo vamos a tener en cuenta en el proceso de lo que es el asma. Y yo, Ferna F, ¿y el pulmón en los animales cómo se llama? El pulmón en los animales. ¿Usted nunca ha comido pulmón? No. ¿Seguro? ¿Estás seguro? A ver. No. Que yo sepa que comiste pulmón, no, nunca. ¿Cómo se llama el pulmón en los animales? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama allá detrás de cámaras? Y come bastante. Bofe. Ay, con yuca sabrosa. El bofe No sabía es que era el pulmón en los mamíferos, en la vaca, ¿ok? Así que ya me imagino que usted ha comido bastante. Bastante y con yuca, doctor. Espectáculo. Bueno, doctor, pero vamos a hablar de cuántos tipos de respiración existen para que nuestros televidentes vean esa parte. Sí, básicamente es muy interesante hablar sobre respiración, ¿no? ¿Cuántos tipos de respiración creen ustedes que existen? ¿Cuál conocen? Por lo menos una. La respiración del humano se llama respiración pulmonar, la que nosotros hacemos. Cogemos aire del medio ambiente y lo introducimos a través de la vía respiratoria, que estuvo muy bien explicada por la doctora, y se hace el intercambio entre oxígeno y gas carbónico o dióxido de carbono. Pero existen otras. Existe una respiración por branquias. ¿Quiénes respiran por branquias? Los peces. La característica es que los peces no usan pulmón. Las branquias filtran el oxígeno que hay en el agua y lo pasan directamente a la sangre. O sea, ellos no usan pulmón. Por eso no tienen pulmones los peces. Existe otra respiración llamada cutánea. ¿Sabían ustedes? La respiración cutánea es la respiración que utilizan animales como el sapo y la rana. Es la respiración que se hace a través de la piel. Es decir, del medio ambiente, toman el oxígeno a través de su piel y lo pasan directamente a la sangre. Bien, la característica de los animales que respiren por la piel es que la piel tiene que estar húmeda. Si la piel no está húmeda, no es capaz de captar oxígeno. Bien, y yo les preguntaría una cosa: ¿cuál sería la respiración traqueal? La respiración que tienen los insectos, ¿ya? Los insectos, a diferencia también de nosotros y de otros animales, tienen tráquea, o sea, tienen un grupo de tubos y de tubillos a través de los cuales introducen el aire y el aire va directamente a sus células. O sea, ellos no utilizan pulmones, ¿bien? Entonces, esos son como los 4 tipos de respiración que existe en nuestro planeta: el pulmonar, el branquial, el cutáneo y el traqueal. O sea, el del humano, el de los peces, el de algunos anfibios y el de los insectos. Y existe, ¿verdad?, la respiración plantar, que es la respiración de los árboles, de todas nuestras matitas.
La gente piensa que los árboles respiran a través de las hojas, ¿ya? O por lo menos se ha masificado que respiren a través de las hojas, y lo hacen a través de dos estructuras, ¿verdad, doctora? Que se llaman estomas y lenticelas. Son estructuras que están ubicadas en la base de las hojas y en el tallo, ¿ah? Por eso los árboles no se deben pintar, porque ellos respiran a través del tallo. Entonces fíjense que la única respiración que existe no es la de los seres humanos. ¿Quedó claro eso? Sí, bastante claro. Ahora, ¿cómo se haría para darle una terapia respiratoria, por ejemplo, a una mosca? Complicado. ¿O cómo se le aplica oxígeno a una mariposa? Pero bueno, ahí estamos. Tipos de respiración. Sí, señor. Para que todos nos quede claro y que estuviéramos evaluando cómo que no solamente existe la respiración pulmonar, pero hay algo que siempre debemos saber, algo que es muy mecánico, algo que no nos damos cuenta, y es saber cómo respiramos. Todo el tiempo respiramos y no sabemos que es algo involuntario y no sabemos que lo estamos haciendo. Solo en el momento que nos hace falta el aire es ahí donde caemos en cuenta en el proceso de respiración. La respiración no solamente es una actividad de los pulmones, también participan unos músculos y que ahorita los vamos a mencionar. El aire llega, nosotros introducimos el aire que llega a los pulmones a través de la tráquea. En la tráquea se divide en dos tubitos, uno que va a coger para el lado derecho y el lado izquierdo, y llega a los pulmones. Dentro de los pulmones, y de pronto muchas personas lo han visto en dibujo, en una radiografía que le hayan realizado, que se ven muchas ramificaciones, se ve como si tuviéramos un arbolito dentro de los pulmones. Son ramificaciones que empiezan gruesas y se van a ir disminuyendo, se van haciendo mucho más finas, donde terminan en algo muy pequeñito que se llama alveolo. Ese alveolo es el que se encarga, es muy importante porque es el que se encarga de tener el intercambio de gases a nivel circulatorio, porque él es el que está, como está irrigado de muchos vasos, es el que hace la parte de intercambio de gases, que el oxígeno pasa a los vasos sanguíneos y se devuelve o retorna como dióxido de carbono. Entonces, mire lo importante que es saber por lo menos cuáles son los componentes que participan en este proceso de la respiración. Aquí vamos a tener unos movimientos, que es el de inhalación y exhalación. La inhalación es cuando respiramos el oxígeno y la exhalación cuando eliminamos ese CO2, que es el CO2 o dióxido de carbono. Aquí lo vamos a expulsar hacia el exterior y vamos viendo lo complejo que es el proceso de respiración. Algo importante, doctor, como detalle, es que la hemoglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno. Por eso la importancia de nosotros como médicos de estar muy pendientes de los niveles de hemoglobina en un paciente, porque el paciente que tiene la hemoglobina muy baja no va a tener lo suficiente oxígeno a nivel de su organismo y va a verse afectado en ciertas funciones. Una de las principales es la sensación de ahogo. Entonces la persona anémica, la persona que tiene una hemoglobina baja, pues tiene sensación de ahogo. Aquí no vamos a hablar de un proceso asmático, sino que es un proceso secundario a que no hay suficiente oxígeno a nivel de sangre. O sea que, doctora, eso explicaría por qué una persona anémica, uno dice, en el médico, es que se la pasa durmiendo. O estás anémica, porque duermes mucho, estás anémica. Es porque hay un déficit de oxígeno y la persona siempre tiene un déficit de oxígeno que hace que... Ahí la función del cerebro se ve afectada y es una persona que se va a sentir agotada, cansada, una persona que siempre va a querer estar como quieta porque no tiene el suficiente oxígeno. Y tenemos que tener en cuenta que el centro respiratorio está también en el cerebro, o sea, está en la parte del encéfalo y ahí vamos a tener el centro respiratorio. Quiero hacerle un comentario adicional y es decirle, mire, la respiración como respiración viene desde que el feto se está formando. O sea, bien, es innata, ¿sí? Se perfecciona cuando nacemos y se mejora a través de la vida. Pero hay muchos estudios, revistas y artículos que dicen que nosotros hemos olvidado la manera adecuada de respirar. Bien, ya no respiramos de una manera adecuada. Por eso es que aparecen disciplinas que le enseñan a la gente nuevamente a respirar. Si han escuchado a gente que practica yoga, por ejemplo, entonces la gente gasta muchísimo tiempo
en aprender a respirar. Decía el Puma, que es alguien que operaron de trasplante de pulmón, que uno no nota que el aire está ahí hasta que le hace falta. Uno puede estar sin tomar agua varios días, sin comer varios días, pero sin respirar ni un solo minuto. Es angustiante. O sea, realmente nosotros, acá en el estudio, no notamos que el aire está ahí, pero si uno de nosotros tuviera un problema respiratorio, sí se daría cuenta de la necesidad que tiene. Los humanos podemos pasar tiempo sin comer, sin beber agua, pero no aguantamos aguantamos muy poquito tiempo sin aire. O sea, nosotros no aguantamos nada. El oxígeno forma parte de nuestras vidas y es algo exageradamente necesario. ¿Ok? Entonces, fíjese lo importante. Y la razón por la cual el oxígeno es tan importante en el ser humano es porque todas las células necesitan para su función química mezclarse con oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay reacción de las células. Por eso es tan importante. Los humanos no tenemos ningún órgano que almacene oxígeno. Como fíjense que hablábamos en el principio del programa de la apneísta, bien, ella lo hace, baja, no tiene donde almacenar oxígeno. Los humanos no tenemos ningún órgano para almacenar oxígeno. No tenemos tanque de oxígeno. No sé si es una deficiencia que tenemos o no, pero no tenemos tanque de oxígeno, ¿sí? O sea, si usted se tapa la nariz, si usted deja de respirar, la probabilidad de fallecer es altísima. Doctora, ¿nos podría explicar qué es el reflejo de inmersión mamífero? Bueno, mira que eso es un reflejo fisiológico de los mamíferos y de los humanos que se activa, digamos, para optimizar la respiración y poder permanecer un tiempo prolongado debajo del agua. Él se activa con el agua fría y, digamos, sobre todo cuando se humedece la cara, o sea, cuando tiene contacto esta agua con la cara, pues se activa este reflejo y puede durar una persona un tiempo prolongado. Un ejemplo muy claro es cuando a ti te dicen que te invitan y te dicen vamos a la piscina, vamos a la playa, entonces a ti se te viene siempre la emoción o de pronto tú te entusiasmas mucho porque te viene digamos un sentimiento, un reflejo de sensación de relajación, de calma. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú asocias la piscina, lo asocias con esa calma que te produce el hecho de hundirte en una piscina y se activa el reflejo y te da esa sensación de calma. Entonces, eso es el reflejo de inmersión. Por eso, vamos para la playa a curar el alma. Cierra la pantalla. No, y no solo eso, doctora, que el reflejo también manda mucho oxígeno y sangre al cerebro y al corazón, ¿bien? Después también le quiero decir a todos nuestros televidentes, cuando nosotros comemos comidas muy pesadas, en la costa que se acostumbra a consumir sancocho, mucha sangre se va para el sistema digestivo. Y por eso una persona después que consuma muchos alimentos pesados no debe meterse ni en piscina ni en mar. ¿Por qué? Porque si activa el reflejo mamífero de inmersión, la sangre que está en el sistema digestivo va a migrar al corazón y al pulmón. ¿Y ahí entonces no sería? se retarda muchísimo más el proceso digestivo. Y eso es una pelea, eso que usted está comentando es una pelea de los papás con los niños, porque los niños su tendencia es querer comer y enseguida, entonces no, que hay que esperar reposo, no, que es enseguida, y uno que ha estado en medio de esas discusiones siempre entra en eso. Entonces muchos dicen, no, que se mete enseguida porque tiene que ser enseguida y no, tiene que ser después, que tiene que reposar. Entonces siempre está esa disputa entre qué hacer en ese momento. O sea, doctor, ya eso no sería curar el alma ya. Ya no sería curar el alma. Sí. Doctor, entonces, ¿qué es lo que respiramos los humanos? Esa es una muy bonita pregunta. ¿Qué respiramos los humanos? La respuesta sería oxígeno, ¿bien? Pero no, los humanos respiramos es aire. El aire tiene de 7 a 8 componentes y de sus componentes solo el 20% es oxígeno. Escúcheme bien, solo el 20% es oxígeno.
El aire está compuesto por nitrógeno, oxígeno, agua, dióxido de carbono y a su vez tiene unos gases nobles llamados argón, neón, criptón y helio. O sea que cada vez que nosotros respiramos, no es que estemos respirando oxígeno. En esa inspiración de aire solo hay un 20% de oxígeno. Médicamente el oxígeno es una medicina. Bien, o sea que cuando nosotros nos ponen oxígeno, el porcentaje de oxígeno es mucho más alto, pero en el medio ambiente solamente es de un 20%. O sea que cuando usted le pregunten qué respiramos los humanos, es aire. Sí, doctor, y eso que usted dice también hay que tenerlo en cuenta, porque pensamos que el oxígeno es lo único que respiramos, y no, es un medicamento, y como medicamento también tiene efectos colaterales, tiene efectos adversos, porque el porcentaje realmente es un porcentaje bajo, 20% con respecto a lo que la gente cree. Entonces, si una persona, además de que ahorita mencionamos, ha perdido una forma adecuada de respirar, y además en el medio ambiente solo hay el 20%, eso quiere decir de que o aprendemos a respirar bien o mejoramos el aire que respiramos. Doctora, ¿y cuánta cantidad de aire respiramos? ¿Cuántos litros de aire respiramos? Bueno, mira que los humanos inspiramos y expiramos, o sea, nunca estamos pendientes de estoy inspirando, estoy expirando, pero inspiramos y expiramos entre 5 a 6 litros de aire por minuto. Es bastante. Es bastante. Es bastante, por minuto. Eso determina que en 24 horas estamos hablando de un promedio entre 7.200 a 8.600 litros. Entonces, es un promedio, cuando ya lo vemos así, es bastante aire que estamos en ese proceso de inspiración y expiración. Y si lo contabilizamos en 24 horas, o sea, lo contabilizamos por respiraciones, estamos hablando que realizamos 21.000 respiraciones por jornada. O sea, un poco tono. Y cuando uno está enamorado, Dios mío, y cuando suspira. Cuando se inspira. Esas no se cuentan en esa estadística. Esas no entran dentro de esa estadística. Pero me gusta mucho que usted empiece a mencionar las estadísticas. Vamos a hablar de las estadísticas de asma a nivel mundial y en nuestro país. Cuando hablamos de estadísticas, que en medicina se dice bioestadística, no son más que un grupo de números que nos permite saber por dónde vamos con respecto a una enfermedad. En los últimos 40 años, la incidencia, o sea, el número de casos de asma en el planeta se ha disparado. Es exagerado. En Colombia, 1 de cada 8 colombianos sufre de asma. Es bastante. Mucho, doctor. 1 de cada colombiano sufre de asma, convirtiéndose en la segunda enfermedad respiratoria que más golpea a nuestra población después de una que se llama EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y entonces, ¿qué pasa con la estadística y la gente que hace deporte? El 10% de nuestros deportistas sufren de asma, que es bastante. O sea, toda la gente que practique deporte de manera seria, el 10% sufren de asma. Bien, entonces uno dijera, bueno, y en deportes como la natación, que ha hecho y va a hacer una presentación en este programa. En la natación, el 20% de las personas que practican natación son asmáticos. Entonces uno pensaría que, si sufro de asma no puedo practicar cierto deporte. No. También este mismo porcentaje de 20% ronda en los ciclistas y en los esquiadores. O sea, fíjate cómo se rompe el pensar de que la gente que practica natación, el ciclista, son gente que tiene unos pulmones 100% sanos. No, el 20% de ellos tiene esa problemática. Y en el fútbol, por ejemplo, este es un país que es tan futbolero, sí, el 9% de los jugadores de fútbol sufren de asma. O sea que es una estadística bastante positiva, porque nos exhorta a las prácticas deportivas y a una vida sana. Un estudio nacional en Colombia que se realizó en 6 ciudades dijo que 100 niños menores de 4 años, 29
pueden tener asma. Cuando se analizó por resultados las ciudades, Bucaramanga es la ciudad que más personas asmáticas aporta, seguidas con Medellín. Recuerden que Medellín está haciendo una presentación en nuestro país como la ciudad que tiene el aire más contaminado. Tanto es que a la gente le están pidiendo que o hace ejercicio con máscaras especiales o no haga ejercicio. San Andrés Isla, fíjate tú, una isla rodeada de mar y sin embargo nos está aportando un 14.4%. Bogotá, que uno diría que Bogotá está muy contaminada, solo aporta el 12.3%. Y para fortuna de todos nosotros, la prevalencia en Barranquilla es menor al 10%. Pero quiero decirles que a pesar de que es menor del 10%, tenemos una cantidad de pacientes, de personas de cualquier edad, asmáticos. Sí, es bastante la tasa. Uno diría 10% poquito, pero no, es un porcentaje que, pues digamos, es altico y que para ser una zona costera no debería tener ese porcentaje. Y fíjese usted que San Andrés entró dentro de la estadística, tercer ciudad que aporta más gente asmática, entonces es muy curioso. Ahora yo le pregunto a usted, doctora, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto asma? Bueno, mire que la explicación más coherente que se le atribuye a este aumento de asma es por los cambios de estilo de vida que estamos teniendo a nivel de occidental. Nuestra forma de vivir actualmente es muy diferente, ahora mismo es muy diferente al comparado a años anteriores, y estos nuevos cambios han sido los responsables de esta nueva enfermedad. Ahora somos mucho más domésticos. Anteriormente éramos personas que vivíamos más campo abierto, campos, y ahora somos mucho más domésticos. Vivimos dentro de casas donde son muy pequeñas. Las casas antiguas eran grandes, espaciosas, teníamos una respiración, digamos, de la casa muy amplia, pero actualmente son domicilios muy pequeños, son domicilios cerrados, son casas muy cerradas, con aire acondicionado todo el tiempo. Estos cambios climáticos donde hace un calor, pues uno abre la ventana y como no siente brisita, entonces la cierro. Entonces son casitas con aire acondicionado todo el tiempo, ventanas herméticas, porque nos preocupamos mucho en que no entre nada, de que no entre ningún animal, entonces que no entre nada. Casas cubiertas con tapetes, ponemos muchos tapetes, muchos muebles, y todo eso va haciendo que se acumulen unos microorganismos muy pequeñitos que no son visibles al ojo humano, sino cuando los vemos con reflejo del sol, llamados ácaros. Estos ácaros son los responsables del 80% de los casos de asma en los niños, y también son los responsables del 50% de asma en los adultos. Y fíjese usted que la estadística o la tendencia dice que el asma prácticamente dejó de ser una enfermedad de países subdesarrollados para convertirse en una enfermedad de países desarrollados. Y ahí es donde casa lo que usted está diciendo. O sea, entre más desarrollado es un país, más posibilidades tiene de que las personas sufran de asma bronquial. Bien, por esa cantidad de cambios que nos ha traído. Es decir, que nuestra ciudad, Barranquilla, que está en un proceso de desarrollo continuo, que está creciendo tanto, tendrá mucho más pacientes, mucho más personas con asma que lo que dice la estadística actualmente. Y como yo le decía, doctor, cuando empezamos el programa, se espera que a futuro de cada 5 personas una sufra de asma. Entonces es preocupante porque no estamos haciendo nada en cuestiones de, digamos, porque no estamos conscientes de cuáles son las causas y por qué se están aumentando estos casos de asma. Bien, fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud declaró a nivel mundial a todos nosotros como una generación llamada generación interior. Ellos dicen que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de un área que nosotros mismos construimos. Llámese hogar, llámese habitación, llámese trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que usted está en su casa encerrado, usted se monta en su carro o en un medio de transporte y vuelve a estar encerrado, usted llega a su sitio de trabajo y sigue estando encerrado, ¿ya? O sea, pasa el 90% del tiempo
metido en una infraestructura creada por el humano. Y solo un 10% de su tiempo lo pasa en el exterior. Bien. Nosotros hemos logrado manipular la luz, la temperatura, el olor. Bien. O sea, todas las sensaciones las hemos logrado manipular y nos hemos olvidado de la naturaleza. Por eso nos denominaron a todos una generación de interiores. Bien, hoy día usted tiene a su hijo, entonces su hijo en el cuarto tiene su aire acondicionado, su televisor, su radio, tiene su forma de entrar a redes sociales, todo lo tiene en su cuarto. O sea, ¿para qué la persona tendría que salir al parque? Si en el parque tiene menos cosas de las que tiene en su hogar. Si usted quiere que su habitación tenga un olor agradable, usted aplica un ambientador. Si usted lo quiere enfriar, baja la temperatura del aire. Ya, entonces hoy logramos, si quiere que la luz sea cálida, hoy día existen, antes el bombillo nada más era el bombillo ese tradicional, y hoy día hay muchas cantidades de luces. Entonces hoy logramos manipular todo, absolutamente todas las sensaciones las hemos manipulado. Y la Organización Mundial de la Salud dice que nuestra casa, nuestro hogar, nuestras habitaciones son 5 veces más contaminadas a nivel de aire que lo que está en el exterior. Algo que es muy alarmante porque uno asume que nuestro hogar es el lugar más limpio, más estéril, más seguro, en donde nos sentimos mejor, pero resulta que al parecer estamos mejor en la calle que en nuestros hogares. Sí, doctor, eso que dice usted es importante porque, como le decía, nos preocupamos mucho por hacer unas viviendas herméticas en donde no nos entre nada, pero así como son herméticas en no entrar nada, son herméticas para salir. Entonces estos ácaros y estas acumulaciones que se presentan no tienen manera de salir. No nos preocupamos por ventilar los hogares, no reciben esa luz solar que necesitamos, y entonces nos está propiciando un ambiente para desarrollar este tipo de asma. Entonces eso que dice usted, somos una generación interior, o sea, lo que conocemos como indoor generation, en donde se está disparando mucho por tener este estilo de vida. Mire que hasta para los ácaros, donde realmente para los ácaros tenemos es que ventilar, tenemos que recibir luz solar. No, la respuesta de uno es comprar un antiácaros y manejarlo así, como el spray y listo. No, la solución no está ahí. Tenemos que trabajar para dejar de ser ese indoor generation. Y fíjese usted que la cosa empeora porque el Instituto Frankfurt dice que tenemos un 40% de posibilidades más de desarrollar un asma con esta tendencia que tenemos. Miren, Barranquilla está llena de edificios muy hermosos que pasan todo el tiempo cerrados porque la brisa todavía acá, la elevada es altísima, etcétera. Entonces fíjese usted que no estamos por fuera de lo que está pasando a nivel mundial. Y no solamente edificios, los que viven en casa también les pasa, porque cerramos y para nosotros es mucho más fácil tener la temperatura fría del aire acondicionado que tener un abanico con una ventana, porque va a tener también calor. Entonces, igual los polos, el que le pega mucha brisa se encierra y el que no también. O sea, nos volvemos más de estar herméticos y de estar cerraditos antes de tener que abrir y tener que ventilar nuestro hogar. Bueno, estamos con la doctora Shirley Roa, neumóloga pediatra, que nos acompaña para despejarnos algunas dudas sobre el tema de asma. Estamos con la doctora desde la Torre Porto Azul. Muy buenas, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar hoy con ustedes y compartirles todo lo que son mis conocimientos acerca de asma infantil. Doctora, ¿existe diferencia entre rinitis alérgica y asma? Sí, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por tos, sibilancias o presión en el pecho. La rinitis alérgica es un trastorno heterogéneo nasal que se caracteriza por una inflamación de la mucosa nasal, donde pueden haber diferentes agentes etiológicos o exposiciones a las que ha estado expuesto, ya sean alergenos o etiologías de tipo genéticas, y los pacientes desarrollan rinorrea, prurito nasal, ocular y estornudos. Sí, doctora. ¿Y cómo empieza el asma?
El asma empieza, como es una inflamación, el síntoma característico del asma es la tos. Los niños empiezan a presentar tos sin gripa, tos de día, tos de noche, tos asociada al ejercicio, y muchas veces hay episodios gripales recurrentes que demoran más en el tiempo, lo cual ya nos hace pensar que no estamos ante una infección viral, sino ante un proceso de asma. Doctora Shirley, ¿y qué es un ataque de asma? Los ataques de asma o crisis de asma son momentos de exacerbaciones. El paciente presenta un episodio viral, casi siempre son precedidos por episodios virales o desencadenados por detonantes ambientales. El paciente está expuesto a un cambio de clima, a una mascota o inclusive a árboles, flores que puedan desencadenar el proceso o un proceso viral. El paciente presenta una tos mucho más intensa, muchas veces presentan dificultad respiratoria y son urgencias. En el momento que el paciente lo presenta, debe acudir a urgencias o visitar a su médico tratante para determinar la crisis y que no vaya a progresar a que termine una hospitalización. Estimada doctora, y yo quisiera saber cómo le podemos decir a unos padres si un niño lo que tiene es un asma o una alergia. Nosotros como padres, lo único que debemos estar pendientes es de la tos. Si nosotros vemos que nuestros hijos empiezan a presentar una tos que no está asociada a episodios virales, debemos estar alerta. Esa tos, ¿cómo es? Es una tos seca, de predominio matutino, o sea en las mañanas, o también pueden presentar la tos en las noches. Se acuestan a dormir y empiezan a toser y es una tos netamente seca, sin flemas. Y cuando están haciendo ejercicio también están tosiendo, cuando se ríen tos. Entonces yo pienso que el síntoma principal es la tos y episodios virales que nosotros vemos que en una semana no han resuelto y que nuestro nene ha estado malito y que hemos tenido que ir a urgencias y le han tenido que poner corticoides y ese tipo de cosas, también nos tiene que hacer pensar que no es un proceso viral, sino que estamos ante asma. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Y cuáles son los síntomas clásicos del asma? Los signos de alarma nosotros siempre les decimos a la madre, cuando usted tenga una tos intensa que no ceda al tratamiento broncodilatador, que es decir, que usted le haga los esquemas y el niño no salga, que empiece a ver que se hunden las costillitas, que empiece a ver que hay hundimiento de las clavículas y que el niño está con las uñas moraditas o los labios morados, es un signo de alarma, debes ir a urgencias porque francamente el paciente está en una crisis y de pronto está sin requerimientos de oxígeno y eso es súper importante para que el paciente no vaya a hacer una parada cardiorrespiratoria en casa. Sí, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿padres asmáticos, hijos asmáticos? Sí. La herencia es súper importante. El asma tiene los padres una herencia de un 50%. Si nosotros como padres tenemos asma o tuvimos asma en nuestra infancia, transmitimos un 50% de herencia a nuestros hijos. Entonces, ojo con los papás alérgicos o asmáticos en la infancia porque sus hijos tienen una predisposición de un 50% a heredar la enfermedad. Algo que se utiliza mucho en los servicios de urgencia y que todos siempre están en la duda, doctora, ¿qué son las nebulizaciones o terapias respiratorias y para qué sirven? Bueno, las terapias respiratorias o las nebulizaciones son medicamentos, ya sean corticoides o broncodilatadores que vienen para realizarse en forma de terapia. Estas las utilizamos en las crisis, o sea, en la parte aguda. Una vez que el paciente está en una crisis de asma, son ideales utilizar las nebulizaciones, aunque también hemos visto que hay un efecto muy bueno con los broncodilatadores. Entonces, básicamente las nebulizaciones las reservamos para las crisis agudas. Doctora, usted como neumóloga, ¿qué opinión tiene sobre el uso de corticoides en el asma? Los corticoides son la piedra angular en el tratamiento de asma. O sea, el asma, como lo dije anteriormente, es una inflamación crónica de las vías aéreas donde intervienen muchos mediadores
y células inflamatorias. Los corticoides es el tratamiento de elección para el asma. Deben utilizarse como mínimo durante 3 meses para lograr ver efectos positivos y respuestas adecuadas. Doctora, le voy a mencionar unos enunciados y usted me va a definir si tienen o no relación. Peluches y asma. No. Cigarrillos y asma. No. Tapabocas y asma. Sí. Parques y asma. Sí. Viajes a climas fríos y asma. Ahí yo diría, depende. Si hay un buen control y puedes llevar tus medicamentos, puedes ir a un viaje a clima frío. ¿Automedicación y asma? No, no debemos nunca automedicar a nuestros hijos. Siempre debemos llevarlos a los profesionales, idealmente a neumólogos pediatras, que son los especialistas idóneos en niños para tratar los trastornos respiratorios. Doctora, tenemos algunas inquietudes de unos pacientes fuera de estudio. Buenas, mi nombre es Milena Roballo y tengo una inquietud. Doctora, le tengo mucho miedo a los inhaladores y quisiera saber si esto más adelante trae consecuencias negativas con la salud de los niños. Es una pregunta súper frecuente, el tenerles miedo a los inhaladores, a los corticoides inhalados. Está mitificado el uso de estos medicamentos. Yo le puedo decir que el uso de los corticoides inhalados es la piedra angular del tratamiento de la enfermedad. A dosis correctas, seguras para su hijo, no va a producir ningún efecto adverso. El 80% del medicamento, porque se hace por vía inhalatoria con una inhalocámara, que es un aparato especial para que se puedan administrar estos medicamentos. La absorción es del 80% a nivel pulmonar y un 20% a nivel sistémico. A unas dosis absolutamente seguras en niños, no va a representar ningún efecto secundario en su bebé y lo puede utilizar con absoluta confianza. Doctora, también tenemos esta otra inquietud. Bueno, mi nombre es Claudia Alemán y quisiera preguntar, pues doctora, si hay algún tipo de perro, de mascota que podamos tener para las personas que son asmáticas. Bueno, con respecto a los animales y a las mascotas, nosotros siempre recomendamos no tener mascotas en un principio, pero si ya definitivamente esa mascota es importante para ti, existen razas hipoalergénicas que no van a representar peligro porque el pelaje de la raza son perros que no botan mucho pelo y que tú los puedes peinar frecuentemente, que es lo que hace que esas caspitas que ellos presentan es lo que nos da alergia. ¿Cuáles son esas razas? Unas son los Yorkshire Terriers, que son los Yorkies, que son perritos hipoalergénicos que son seguros para los pacientes asmáticos. Yo les recomendaría esa raza. Doctora, tenemos esta última paciente que tiene esta pregunta. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Inés Mercado. Tengo 3 niños. Me gustaría saber si el asma es contagiosa entre ellos. El asma no se contagia, pero se hereda. Es decir, que muy probablemente si ella tiene un hijo que es asmático, sus otros hijos también pueden heredar la enfermedad. Que sea contagiosa, no, porque no es una enfermedad contagiosa, pero sí es una enfermedad con un componente genético importante de herencia. Entonces, muy probablemente sus otros hijos, alguno pueda heredarla también. Doctora, quiero hacerle una pregunta final, una pregunta muy importante y sé que va a aclarar muchísimas dudas, y es: ¿se cura o no se cura el asma bronquial? El asma se controla, es una enfermedad crónica, como su nombre lo dice, es para toda la vida, pero se controla. Tenemos momentos de la vida de los niños que están utilizando medicaciones, luego hay un control de la enfermedad, el niño queda sin medicamentos y ella puede volver ya sea en la edad adulta, cuando son adultos mayores, o inclusive si son adultos también pueden presentar la enfermedad. En mujeres en estado de embarazo o en la menarquia también se habla de que pueden volver a presentar síntomas. Doctora Shirley Roa, neumóloga,
Muchísimas gracias por estar en Hablando de Salud con Lofan. Gracias por responder todas nuestras inquietudes y la de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la invitación. El consejo que les doy es que si ustedes tienen a sus hijos y ustedes han detectado que hay una gripa que se demora más de una semana, que han tenido que utilizar corticoides orales con sus hijos, que ustedes ven que sus hijos están tosiendo sin gripa, por favor consulten. Es súper importante consultar. El asma es una enfermedad que tiene un diagnóstico claro, es clínico totalmente, en un 90%, no necesitas pruebas especializadas y puedes iniciar tratamiento y vas a mejorar la calidad de vida de tu hijo y vas a evitar que sea un adulto con complicaciones y con medicaciones y restricciones en su vida. Bueno, mira que la doctora nos estuvo comentando sobre las razas que debemos tener en nuestros hogares, cuáles son las mejores razas para estos niños asmáticos, y para eso invitamos al veterinario Óscar Ahumada. Él es veterinario de Pets VIP y nos acompaña y nos va a despejar otras dudas sobre estas razas. Mascota se define como una compañía personal de cada uno, no específicamente tiene que ser un perro. Mascota es aquella compañía que uno decide tener para cuidarlo, acompañarlo y pues brindarle todos los cuidados necesarios y todo el cariño que necesite. Pues no solamente, como te había comentado, puede ser un perro, también existen mascotas como gatos, peces y muchos roedores que hoy en día se han visto generando mucho más opciones de las especies como mascotas. Bueno, el Schnauzer es un perro que viene a través de la historia alemana, más que todo. En el sur de Alemania se originó la raza Schnauzer. Lo utilizaban más que todo como perros de finca, como perros cazadores, porque son perros que tienen la energía y la capacidad de poder cazar animales de calibre mediano. El Schnauzer es un perro, pues tiene tres tipos de tamaño. Un tamaño miniatura, que es el Schnauzer miniatura, el tamaño estándar, que es el Schnauzer mediano más que todo, y el Schnauzer gigante. Esta raza tiene doble capa de pelo, ¿sí? Tiene un pelo puntado y alambrado, es un perro muy sutil, pero es un perro que tiene bastante energía, es un perro muy amoroso con la familia, es un perro no agresivo o caracterizado como potencialmente peligroso, no está dentro de este régimen, y es un perro que es muy familiar, que se recomienda mucho para las casas donde tenemos familias con niños. Sí recomiendo la raza Schnauzer como para tener para personas que sean asmáticas o que tengan problemas de alergias. El Yorkshire Terrier es un perro también originado en Alemania, que también viene de esas raíces alemanas. Lo llamaban más que todo el perro roedor, por lo que lo escogieron para cazar ratas en la ciudad de Yorkshire. El Yorkshire Terrier es un poco más exigente en la parte de la salud de su pelo. A ellos sí hay que obligatoriamente peinarlos a diario para tener un manto liso, a menos que lo quieras tener con su pelo totalmente corto. Pero hay que peinarlos a diario para tener su manto liso y llevarlos a baños cada 8 días para poder seguir con un pelaje bastante indicado para su raza. El Yorkshire Terrier tiende a sufrir genéticamente por enfermedades cardíacas más que todo y enfermedades orales. Hay que prestar mucha atención a este tema, sobre todo cuando los perritos son geriátricos. A partir de los 8 años de edad o como mínimo 7 años de edad, empezar a hacerles controles cardíacos con los veterinarios, con el especialista más que todo, para empezar a prevenir las enfermedades genéticas que contienen pues, la raza como tal. ¿Es verdad lo que dijo el veterinario sobre ustedes? Ustedes no producen alergia. Entonces ustedes pueden vivir en una casa o en un apartamento.
son perros antialérgicos. Gracias. Tenemos una nota con el profesor Eduardo Movilla, el cual ha sido entrenador de muchos nadadores campeones de nuestro país. También en la ciudad de Barranquilla se encuentra un complejo acuático el cual lleva su nombre, y él nos hablará acerca de la relación que tiene la respiración y la natación. Bueno, Eduardo Movilla es una persona dedicada a la natación. Realmente comencé en el año 59 como nadador a tomar clases de natación, y en el año 68, ya con 16, 17 años, comencé a dar unas clases en la piscina olímpica a una manera pues realmente pues, altruista, si se quiere, porque quería dar clases, porque nos solicitaron algunos nadadores que diéramos unas clases, y ya hasta el día de hoy ya han pasado un poquito más de 50 años y he estado seguido en esto. Realmente he sido un apasionado del deporte, de la natación como tal. También jugué waterpolo en algún momento y de pronto fue más exitoso mi waterpolo que la natación. Y yo creo que pues, he cubierto muchas facetas de la natación del Atlántico y en Colombia, como para decir que he disfrutado de esto, que ha sido mi pasión y que ha sido mi trabajo de toda la vida, ¿no? Bueno, la natación es un deporte que es bastante complejo. La natación, precisamente por ser en otro medio, como es el agua, que no es el hábitat de la persona, pues es un poco más difícil que otros deportes que se pueden manejar en tierra. La natación consta de 4 disciplinas o 4 estilos, que son la mariposa, la espalda, el estilo pecho y el estilo libre. También existe unas pruebas que son la combinación de estos 4 estilos, que se llaman combinado individual, que completen las 4 estilos, en el orden de mariposa, espalda, pecho y libre. Realmente pues yo creo que es un deporte muy completo y vale la pena pues que la gente lo practique. Yo más bien me preguntaría qué parte del cuerpo no interviene en la natación. Yo creo que de los aproximadamente 640 músculos que tiene el cuerpo, todavía no hay la seguridad de que sean eso, un poquito más, un poquito menos. Yo diría que el 100% se mueve en algún momento. Los diferentes estilos tienen diferentes músculos principales que ensayar. La mariposa tiene unos músculos diferentes al libre, a la espalda y al estilo pecho. Entonces yo creo que combinando todos esos 4 estilos, y si le metemos a la natación como el waterpolo, la natación artística y el clavado, habría mucho más participación de músculos. Yo creo que podría decir casi que el 100% tiene que ver mucho en este deporte. La respiración tiene eso es muy individual realmente, pero la base está en que en la natación carrera la respiración se maneja inhalándola por la boca y exhalándola por la nariz o por la boca. Esto quiere decir que al inhalarla por la boca es un conducto mucho más grande que los conductos nasales, entonces la alimentación de oxígeno hacia los pulmones es mayor que la exhalación, entonces se maneja tomando el aire por la boca y expulsándolo por la nariz o por la boca. Y yo creo que muchos de las razones por las que los padres traen a los niños a la escuela o lo dejan en el deporte de la natación es por cuestiones básicamente de asma, problemas bronquiales, algunos también son por problemas de coordinación, hiperactivos, pero realmente asmáticos he tenido muchos que han salido adelante realmente con este efecto de la natación. ¿Por qué? Porque en la natación se trabaja mucho la parte pulmonar y los pulmones son los que tienen que crecer para que este muchacho a la vuelta de los 12, 13 o 14 años se le quite casi completamente el asma y sea una persona sin problemas en su edad adulta y en su vejez. Bueno, después de haber visto todos los que han participado en nuestro programa el día de hoy, espero que a ustedes les haya quedado muy claro el tema de asma, que hayan despejado sus dudas y que les haya gustado. Para nosotros ha sido muy importante el desarrollo de este programa para que tengan muy claro el tema de asma bronquial, doctor.
y que también tengan en cuenta lo que es la salud en los hogares, los cuidados en los hogares y hayan quedado inquietos con la temática de la generación indoor. Bueno, y con esto llegamos al final de el programa Hablando de Salud con Lofan. El tema del día de hoy fue el asma. Agradecemos a todas las personas que nos colaboraron, también a nuestro productor general Yesander Herrera, también a nuestro jefe de piso y sonidista Wilson López, a los doctores, agradeciéndole también una vez más por estar con nosotros, a Kencher Rivaoque, la enfermera de cabecera de Lofan Medical Center, y su servidor se despide de ustedes, no siendo menos, para su próximo programa aquí en Hablando de Salud con Lofan.